como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Empezamos con tu lectura, mi querido Virgo. Veamos a ver qué dice esta persona que te puede estar hablando de corazón a corazón o de energía a energía esta persona. Primero vamos a ver las tres cartas y la cuarta carta de corte de el oráculo de Lenormand, ¿ok? Vamos a ver entonces. Primero, aquí estoy viendo amor. Aquí estoy viendo, digamos, como regalos, como, vamos a decir así, como algo especial, como una ofrenda para ti. Y aquí estoy viendo un cura, un sacerdote. Vaya, vaya, vaya. Y aquí estoy viendo a una chica que está como esperando, como está allí esperando algo, como esperando a alguien, probablemente. Ay, 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 Maracay. Wow. Estoy viendo cartas bastante buenas. Déjame decirte, hay algo aquí que va a suceder. Déjame decirte, no lo sé. Pero vamos a seguir viendo. Vamos a ver qué dice esa persona especial. ¿Qué te quiere decir de energía a energía? Vamos a ver qué te dice. Aquí está por lo menos el oráculo del planteamiento antes de sacar estas cartas y te dice lo siguiente. No me reproches. Yo te quería, pero yo no lo sabía. Es decir, que esta persona quizás en cualquier momento en algún lado del planeta pudo darse cuenta y se enteró y se dio cuenta definitivamente que esta persona sí que te quería y no se había dado cuenta, no lo sabía. La lejanía le hizo, ya que el gatito está saliendo. La energía de la lejanía le hizo entender. Vamos a ver entonces qué más dicen. Esta persona se ve que definitivamente no está ahorita en tu vida, está lejos quizás, está por tomar una decisión. Tú, por otro lado, también estás tomando tus propias decisiones. Aquí cada quien tomando sus decisiones respectivas, como para seguir adelante en la vida. Así mismo es. Y sí, que tú no quisieras, o la relación, o ninguno de los dos quisiera que aquí hubiese más desilusiones. De verdad que habría que pensar esto súper bien antes de una entrega, antes de un sí, antes de un recomienzo, porque aquí lo que no queremos o lo que la situación al final no querrá es verse nuevamente en una gran desilusión y decepción. Sí que te digo que probablemente a lo mejor tú no estés como tan seguro o tan segura todavía de que eso pueda suceder. Sientes que de verdad a lo mejor necesita esa persona estar bien segura de lo que hizo, porque por no estar segura de que te quería o no, esta persona te hizo bastante daño, ¿cierto? Entonces mira, aquí esta persona está regresando. De que está regresando, está regresando. De que va a volver, va a volver. De que va a tomar una decisión para regresar, va a tomarla. Pero tú también vas a tomar una decisión. No sé cuál puede ser, pero tú también estás en pleno momento de querer tomar una decisión. No la has tomado definitivo, no has dicho ya de una vez, esto es lo que voy a hacer, porque tú estás aquí como meditando con una espada al lado, como pensando o analizando qué vas a hacer con esa espada. Esa espada significa ruptura de algo definitivo o comienzo de algo definitivo. Entonces, mira, el oráculo del planteamiento cuando dice, no me reproches, yo te quería, pero no lo sabía. Ahora esta persona sí que se arrepiente de todo corazón. Estoy viendo acá que está haciendo todo lo humanamente posible o va a querer hacer lo humanamente posible para un regreso. Siempre y cuando, por supuesto, mi querido Virgo, tú lo aceptes. El oráculo de las conclusiones dice también que tú mereces ser amado o amada. Que aunque viene un regreso inesperado, nadie le dará quizás lo que tú le diste, porque esa persona ahora lo está viendo. Tú tienes que estar muy pendiente de todo lo que pasó, recordar todo lo que pasó y estar segura o seguro de que esto no va a volver a suceder.
porque te sale también de Lenormand la cruz, que significa que hubo sufrimiento, hubo muchas cargas acá, hubo mayor desilusión, tristeza, relaciones infelices, quizás alguna separación y a veces se veía como que no había amor. Esta persona definitivamente no sé qué fue lo que le pasó, no sé qué fue lo que le hizo reaccionar y yo debo imaginarme, yo digo que no sé, pero a la larga lo sé. Lo que le hizo reaccionar definitivamente fue la lejanía. El estar lejos, el darse cuenta de todo, el querer estar en silencio, el que tú no le vuelvas a decir nada, ni le molestes, ni le busques, ni le llames, como que si te hubieras desaparecido, como que si te hubieras muerto, pues. Esta persona empezó a darse cuenta de muchísimas cosas y lo bueno de todo es que se ha estado dando cuenta por sí sola o por sí solo. No es con ayuda de nadie, no es porque tú le estés achuchando y achuchando o que le estés buscando, sino todo lo contrario. Ahora este regreso será inesperado porque nadie le dará lo que tú le diste. Dice esta persona, estoy empezando a pensarte. Y la carta de los mensajes de amor y confesiones dice, necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Por otro lado, estoy viendo con el oráculo de Lenormand. No sé si será para las mismas personas que estoy leyendo con el Rider. El Lenormand dice que va a haber un encuentro de amor, definitivamente. Que aquí va a haber amor. Puede ser que sea para un futuro, para con otra persona. Puede ser que le esté leyendo quizás a otro grupo de Leo. Pero aquí se ve que hay un amor y va a ser como quien dice bastante cómodo, bastante tranquilo, bastante confortable para ti. Y sí que se ve a alguien como esperando por ese amor. También el oráculo de los enamorados te dice que recibirás una sorpresa que te llenará de alegría. Esa sorpresa también puede ser para estos dos grupos, o bien sea para esa persona que está regresando del pasado, como puede ser para un nuevo amor que viene en camino. Así que yo te dejo a ti entonces con esta lectura, mi querido y adorado Leo. Vuelvo y repito, esta persona te pide, por favor no me reproches, te lo dice de energía a energía. Yo te quería, pero yo no lo sabía. Dejó carbones prendidos, definitivamente. No se acordó que tenía que apagarlos y luego después de lejos se acordó y ahora está sintiendo que definitivamente sí hay todavía amor, sí hay todavía cierta pasión. Lo que hay es que tener muy presente, si le vas a aceptar de nuevo, vuelvo y repito, que esta persona esté completamente segura que sí, es verdad que te quiere. Y no es que venga porque quiera ocupar nuevamente su puesto o porque de repente no tiene a nadie que le quiera o porque de repente esté confundida o confundido. Uno nunca sabe. Así que es mejor prevenir. Ahí te dejo, mi querido y adorado Leo, con esta Virgo, con esta lectura. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti, mi amor. No sin antes pedirte, mi querido Virgo, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.